Hola, Doc, ¿cómo estás? El objetivo de esta reunión, que lastimosamente no la podemos hacer presencial, es explicarte los tipos de PCR que existen en el mercado y cómo pueden llegarse a equivocar o pueden producir falsos positivos en amplificaciones, diferente a las PCR tiempo real sonda que manejamos nosotros en nuestro laboratorio. Realmente quisiera que entendieras, Doc, de dónde viene la PCR, cómo es que nosotros amplificamos esos fragmentos de ADN, porque no amplificamos ni antígenos ni anticuerpos. Nosotros amplificamos es el ADN del patógeno, o sea, tenemos que ir al sitio de la infección, depende de la patogenia de la enfermedad, para nosotros poder hacer la amplificación y la extracción, primero que todo, lógicamente. Es importante, Doc, en la PCR ir al sitio de la infección, ir hasta allá. Por ejemplo, si nosotros estamos sospechando de un paciente con distemper en fase neurológica, es probable que tengamos un PCR negativo en sangre, pero positivo en el SR. ¿Qué hacemos en esos casos? Nosotros primero hacemos las PCRs en las muestras que nos envías y en caso de que dé negativo, pasamos al líquido cefalorraquídeo. Allí nosotros confirmamos esa PCR. La PCR es la mejor prueba siempre y cuando se envíe la muestra correcta, pero la PCR es la peor prueba si nosotros enviamos una muestra incorrecta. Entonces, la PCR se basa en la amplificación de un fragmento correspondiente a un patógeno. Lo que hacemos es amplificar ese fragmento, ese pedacito de gen en 1 millón de copias. Por eso es muy sensible. ¿Qué pasa con las pruebas, por ejemplo, antigénicas? En las pruebas rápidas, por ejemplo, nosotros lo que vamos a detectar es lo que hay en la muestra, no vamos a amplificar nada. Si hay 5 nanogramos de proteína, pues detectamos 5 nanogramos, no más. Por eso no son tan sensibles. Ahora bien, las PCRs no todas son específicas, porque la especificidad es la capacidad de la prueba para descartar un negativo. Y no todas las PCRs, como no son tan específicas, pueden llegar a cometer errores, y es lo que le quiero explicar. Entonces, tenemos la reacción en cadena polimerasa, que es a partir de una hebra de ADN. Nosotros tenemos 1 billón de copias y ese billón de copias la revelamos. Pueden ser en un gel de agarosa, con tecnología Cyber o con otro intercalante y o otra sonda Tacman. Entonces, en este caso le voy a explicar lo que es punto final, ya que también existe en el mercado esta PCR. No la vendemos nosotros, pero bueno, desde la voy a explicar. Tenemos la amplificación, lo colocamos en un gel de agarosa, lo colocamos a correr y allí vamos a obtener el fragmento que va a migrar dependiendo el peso molecular. Entonces podemos encontrar, mire que en el pozo 4 hay una banda que está un poquitico más arriba de la que yo estoy buscando. Esto hace que la lectura sea subjetiva, o sea, lo que para una persona puede ser positiva, para otra puede ser negativa. Adicional, esta PCR punto final tiende a generar muchos falsos positivos porque se tienen que destapar tubos dentro de un laboratorio. Está la PCR Cyber, que es una PCR muy sensible, pero no es específica. Y me atrevo a decir que es la más inespecífica de todas. Esta PCR sirve, por ejemplo, para expresión de genes, en la cual nosotros evaluamos con respecto a otro gen de referencia, pero en este caso para hacer diagnóstico molecular no es posible hacerlo a través de esta tecnología, y ya lo voy a explicar por qué. Entonces tenemos las hebras de ADN, o sea, los amplicones, las copias que generamos a partir del material de partida, y lanzamos un intercalante que es el Cyber. Ese intercalante se mete dentro de las hebras de ADN y generan una fluorescencia. Hay un equipo que la está detectando a qué temperatura media es la que este intercalante se sale de esos fragmentos y genera unas curvas. Le voy a explicar todas estas curvas por si algún momento has utilizado este tipo de tecnología. Entonces, aquí en la curva B nosotros tenemos aquí en la figura B, la curva A, F y D. La D es el control positivo. Ojo, hago un paréntesis. Es importante que todas las pruebas que nosotros hagamos en biología molecular exijamos control positivo, control negativo, control interno y pacientes. De lo contrario, no se pueden validar unas pruebas ni se pueden interpretar unas gráficas. No tendrían validez. Entonces, esta D es el control positivo, la F es una muestra y la A y es un control negativo. Esta A es un dímero de primer. Esta A lo que hace es que generó una amplificación, entre ellos se pegaron y el Cyber pues dio una fluorescencia. Podrías llegarse a catalogar como un falso positivo. Pero el más peligroso es esta curva F, que está muy cercana a la D y creeríamos, o cualquier persona creería que es positivo, pero realmente esto no es positivo. Para que Cyber sea positivo, la curva debe ser exactamente igual a la del control positivo. Lo que quiere decir que esta PCR Cyber no funciona como diagnóstico definitivo,
podría llegar a funcionar como diagnóstico presuntivo, pero bueno, la cantidad de falsos positivos que puede generar esta técnica son demasiados y no vale la pena. Otra es la PCR isotérmica, que también está en el mercado. Es una PCR súper rápida, es una PCR súper sensible, pero no es específica. Entonces, esta PCR se basa en la amplificación de un fragmento, o sea, se sacan muchas copias a partir de unos bucles. Se lanzan 3 pares de primers, se pegan, hay polimerización y se saca copias de ese fragmento. En esta técnica se utiliza una proteína que genera una fluorescencia al unirse con el magnesio. Entonces, como genera esa fluorescencia, un equipo, hay una lámpara que está detectando esa fluorescencia y me da positivo. ¿Qué pasa? Cualquier amplificación inespecífica o errada, como lo vimos anteriormente, pues me va a causar falsos positivos. Y tenemos la PCR tiempo real sonda. Esta PCR tiempo real sonda es más sensible, es más específica. Actualmente es la que se está utilizando para hacer diagnóstico de COVID-19. ¿Por qué? Por eso, porque es mucho más específica que cualquier otra PCR. Esto hace que sea muy asequible, esto hace que sea una prueba que realmente nos diga que es un verdadero positivo. Entonces tenemos primer forward, primer reverse, y en la mitad del fragmento de ADN proveniente del patógeno lanzamos una sonda. Esa sonda es específica para la enfermedad que nosotros queremos diagnosticar. Entonces se pega y ella en un extremo tiene un fluoróforo, es como una lamparita, pero en el otro extremo tiene algo que se llama un quencher, que apaga esa lamparita mientras la sonda está intacta y no encuentra el patógeno. Una vez encuentra el patógeno, entonces la sonda se estira. Luego viene la DNA polimerasa, empieza a sintetizar y desplaza esa sonda y la parte. A lo que la parte, entonces el quencher ya no va a poder apagar esa lucecita. Entonces esa luz va a generar una fluorescencia y esa va a ser detectada por un equipo. O sea, esa sonda se va a comportar como un verdadero reportero. ¿Para qué nos sirven esas curvas de PCR tiempo real? Realmente, en estas curvas nosotros podemos evidenciar si un paciente, por ejemplo, de leucemia orfelina, se encuentra en fase progresiva. Por ejemplo, los CQs menores a 30. Entonces el clínico empieza a manejar el paciente y se supone que en la segunda PCR el paciente debería estar en una fase regresiva, o sea, un CQ mayor a 30, entre 35 y 40. Esto es un éxito terapéutico. ¿Para qué me sirve? Para monitoreo de tratamiento, monitoreo de una enfermedad a través del tiempo. ¿Para qué me sirve una PCR tiempo real cualitativa? Que realmente es la misma tecnología. En una cualitativa nosotros lo que hacemos es determinar presencia o ausencia de un patógeno. Por ejemplo, mi objetivo es saber si mi gato tiene micoplasma o no. Entonces, una PCR tiempo real sonda cualitativa me va muy bien. Ahora, le voy a explicar de las clases de patógenos que nosotros tenemos ahora mismo alineados por PCR tiempo real sonda cualitativo y la cuantitativa. Aquí, al lado izquierdo, tenemos un videito explicativo de las curvas un poco más específico. Acá. Entonces vamos a hablar sobre la PCR tiempo real cualitativa, que es una de las más frecuentes. En PCR hemoparásitos decidimos incluir PCR para dirofilaria y mitis por 20.000 pesos adicional. Eso es opcional. Sacamos el perfil respiratorio, que tiene distemper, adenovirus, para influenza canino, que es nueva, herpes virus canino, que es nuevo, bordetela bronquiséptica, que recuerde que es el de la tos de las pereras. Antes no había cómo identificarlo, hoy en día ya tenemos herramienta para hacerlo. Histoplasma capsulatón, importante, los tipos de muestra dependen del sitio de la infección, o sea, depende de la patogenia de la enfermedad. Otro perfil que arreglamos fue el diarreico, le colocamos Cryptosporidium sp. Importante, todo esto es un parásito que se parece muchísimo a una levadura, puede medir de 4 a 5 micras, al igual que una levadura, y se tiende a confundir. Son diarreas de un mes, 2 meses, que no paran con absolutamente nada. Tenemos también uno nuevo, y creo yo que, bueno, la sacamos del estadio con porque realmente quisiéramos que Doc la moviera, porque estaría muy muy contento, porque es una PCR muy completa, al igual que el PCR hemoparásitos canino. Viene Anaplasma sp, Citoxón felis, Micoplasma sp y Bartonella sp. Por 20.000 adicional completamos con panleucopenia viral felina, o sea, vendrían 5 PCRs por 150.900. Tenemos también el infeccioso, que ya logramos diferenciar cepas mutantes y cepas entéricas del coronavirus. Recuerde que ese coronavirus
El de mal pronóstico es el mutante y el de buen pronóstico, entre comillas, es el entérico. Entonces, lo mismo, el tipo de muestra, dependiendo de dónde se presente la sintomatología, nosotros tomamos esas muestras. En el perfil viral felino, logramos asociarlo con el hemoparásitos felino y entonces vendría anaplasma, citauxón, leucemia sida, micoplasma y bartonella por 202.300. Estos de los 20.000 es opcional, no es obligación enviarlo. Pero en el perfil cardíaco tenemos el perfil ortopédico y el perfil reproductivo. Y ya aquí tenemos las individuales. Tenemos acá Cryptococcus neoformans doc, que es una de las pruebas nuevas que me gustaría también que se moviera porque hay muchos felinos que tienen esas lesiones en mucosas que no pasan con absolutamente nada. Bueno, esto es producido por un hongo que se llama Cryptococcus neoformans variedad Gatti. Bueno, aquí nosotros la amplificamos por PCR tiempo real, tanto cualitativo como cuantitativo. Cryptosporidium, que ya les comenté, es un parásito. Citauxón felis, que es otro parásito que afecta a felinos, pero ese lo encontramos en el perfil hemoparásitos felino, que me parece que es mejor precio que mandarlo solo, porque aquí vienen los 4 y aquí vendría solito. Entonces, el coronavirus felino mutante, y por 20.000 adicional puedes hacer los dos, tanto el entérico como el mutante. En caso de que el paciente tenga diarrea, es necesario mandar materia fecal. Otra de las nuevas DOI que nos complace es la Trichomonas foetus. Esta Trichomonas es un parásito es en forma de trofozoito que se mete en las fosas, por eso es necesario tomar la muestra con sonda y colocarla en un ml de solución salina. También tenemos Histoplasma capsulatum, que es un hongo que puede llegar a producir enfermedad sistémica y también trombocitopenia, anemia y enfermedad respiratoria. Viendo, hemos terminado. Muy gracias por la atención, gracias por confiar en Mascolab. Espero que entres al link de mascolab.com. En solicitar ruta de colección encuentras todos estos precios, tipos de muestra y demás. Si tienes dudas, por favor, nos lo haces saber. Reciba un fuerte abrazo.